La manada es el hilo conductor de historias de mujeres que convergen con un mismo fin, el de alzar la voz. Soy Bayola Prat y te espero todos los domingos de 4 a 5 de la tarde a un espacio íntimo y de confianza para que liberes y expreses todo lo necesario en tu camino de sanación y poder entender tu pasado, presente y futuro, acompañadas de expertas en temas de nosotras, las mujeres. I caught sight of my reflection. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas, esperando que tengan un excelente domingo y pues ya a una semana de nuestra fiesta de la democracia, nuestras próximas elecciones que serán las elecciones más grandes de la historia contemporánea de México, pues de la historia de México en sí. Y pues bueno, invitando a todos, a todo mundo a que vaya y ejerza su derecho al voto libre, soberano, y que no gane el abstencionismo, ¿no? En estas elecciones, que sí salgamos todos, y bueno, dentro de una semana a estas horas ya la mayoría de nosotros habremos ido a votar, y pues será muy interesante también hacer un programa dentro de 8 días al respecto. Y pues bueno, hoy tengo a una invitada que es un gusto tenerla nuevamente acá en cabina. ¿Cómo estás, Anabel? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar hablando de este tema tan importante a una semana de elegir a las próximas autoridades de México, ¿no? A todos niveles, en muchos estados y las federales. Entonces es una gran elección, es un gran momento para salir y ejercer nuestro voto y nuestra opinión a través del voto. Totalmente de acuerdo contigo, y pues justamente ese es nuestro tema de hoy, y vamos a hablar como del tema de las mujeres, la agenda de las mujeres rumbo a estas elecciones del 2024, lo que nos hace falta y pues dónde estamos también, ¿no? ¿Qué son las propuestas que nos están planteando? Pero bueno, ¿qué falta? ¿Qué carnita falta que sustente todas estas propuestas? Claro. Sí, y pues bueno, les voy a presentar nuevamente a Anabel Ruiz aquí en Promo Estéreo. Anabel es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es maestra en Democracia por la Universidad de Génova, Italia, y cuenta con estudios en maestría en Derecho con enfoque de estudios de género por la UNAM, y dirige el Club de Lectura Feminista en la asociación NetWomen. Qué increíble todo esto que haces alrededor del tema feminista, del tema de las mujeres, y pues te felicito por todo lo que estás haciendo y Muchas sigues gracias. haciendo y lo que falta. Muchas gracias. Sí, y precisamente es un poco, ahorita la tarea es analizar qué nos están proponiendo las candidatas y el candidato en materia de agenda feminista, agenda hacia las mujeres, cuáles son las propuestas para atender las problemáticas muy específicas que afectan únicamente a las mujeres, ¿no? Y no desde vernos como desde un grupo marginado, vulnerable, sino como la mitad de las personas existentes en este país, también la mitad de las electoras, ¿no? Entonces es una masa de votos muy importante, y es importante también por eso analizar qué es lo que están proponiendo para resolver los problemas que tenemos. Sí, y estamos viviendo un momento histórico porque por primera vez vamos a tener una mujer presidenta. Definitivamente. Entonces, esto es algo que se ha construido a lo largo de décadas. Si hacemos un recuento un poco histórico, pues fue en 1947 cuando en México la mujer tuvo por primera vez el derecho al voto. Y si nos ponemos a ver, son 77 años. Es nada. Es muy poco, exacto. Sí. Exactamente. Hay muchas mujeres hoy vivas que nacieron cuando todavía no podían votar. Exacto. O no tenían como la plenitud de derechos políticos o civiles. Sí, en este algunas país. de nuestras abuelas y así, pues justamente vivieron esa transición, que ha sido algo que se ha ido ganando, y mucho ha sido la lucha, o sea, gran parte ha sido la lucha del feminismo para poder obtener estos espacios. Sí, hay que recordar que a las mujeres nunca se nos ha regalado nada. Siempre cada espacio ha sido un espacio de conquista a partir de la lucha social y de la exigencia social. Entonces, el que hoy tengamos a dos candidatas
muy punteras versus un tercer candidato hombre. Es una lucha social, es un empuje de las mujeres por su representación, por vernos representadas en muchos de los espacios públicos. Entonces, por eso es más importante analizar qué están proponiendo estas mujeres para las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y pues sería interesante también mencionar, como para darle su lugar, algunas de las mujeres que han estado pues en una boleta electoral, ¿no? Por una elección presidencial. Y haciendo un recuento, pues estaba Cecilia Soto, creo que fue la primera que estuvo en una boleta, Marcela Lombardo. Sí. Patricia Mercado, Rosario Piedra, Josefina Vázquez Mota. Sí, fue la última. ¿No fue Margarita Zavala como independiente? ¿O hubo mucha polémica? Hubo mucha polémica porque realmente en este país ningún candidato o candidata independiente ha alcanzado el porcentaje mínimo para aparecer en la boleta, pero hay una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hizo que Margarita Zavala y el Bronco aparecieran en la boleta presidencial en la última elección, me parece. Ok, sí, exactamente. Pero si no era como por el camino que la ley marca, digamos, ¿no? Fue una decisión jurisdiccional. Así es. Y me gustaría mencionar a la primera mujer gobernadora, que fue Griselda Álvarez, que fue la primera mujer gobernadora en México, en Colima, el estado de Colima, en 1979. Entonces, pues si nos ponemos a ver que México lleva 200 años donde ha tenido a más de 70 presidentes y que de ellos todos han sido hombres. Entonces... Sí, y que la representación de gobernadoras es muy poca, también respecto a la cantidad de gobernadores que hemos tenido, y que la paridad en las legislaturas también es una cuestión de más o menos 2 legislaturas, ¿no? Entonces, digamos que las mujeres somos nuevas, por decirlo de alguna forma, en el ámbito político. Públicos, sí. Exactamente, sí. Sí. Bueno, ahorita actualmente de 32 estados, 10 son gobernados por mujeres, que estamos hablando de un 30%. Sí. Pero hemos avanzado estos últimos 70 años muchísimo. Sí, por supuesto. Sí, desde que la mujer tiene el voto, ¿no? La oportunidad de votar, se ha avanzado. O sea, necesitamos mucho más, pero... Claro, sí, siempre... a pesar de que hemos avanzado y cada día estamos llegando a más lugares a los que no habíamos llegado, la representación de las mujeres, desde mi perspectiva, a pesar que tenemos legislaturas paritarias y este tipo de cuestiones, sigue siendo, el papel de las mujeres sigue siendo subrepresentado, ¿no? Totalmente, y hay que también como considerar que hay muchas mujeres que, a pesar de que están ocupando un cargo público, y yo sí quiero señalar un ejemplo como Evelyn Salgado, en realidad, aunque ella es la gobernadora, voy a ponerlo entre comillas, quien es el que realmente gobierna es su papá, Félix Salgado. Sí, recordemos simplemente para llegar a estas legislaturas paritarias el camino que las cuotas de género han tenido en México, ¿no? Desde las Juanitas, me parece, que eran estas mujeres que tomaban aparecían en la boleta o aparecían en los listados de representación proporcional para acceder al Senado y al Congreso, y ya en el puesto renunciaban a favor de sus hermanos, esposos, hijos, ¿no? Entonces, hemos tenido aproximadamente 20 años de pasos legislativos acompañados de pasos jurisdiccionales que realmente se han enfocado en ir tratando de solucionar los problemas que los partidos políticos van haciendo. Digamos que es como le dan la vuelta a la ley y a las decisiones jurisdiccionales para no poner a las mujeres en el papel de legisladoras, sobre todo hablando de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, hasta ahorita que se hizo una reforma constitucional en donde aparece que se tiene que hacer una postulación paritaria, lo que no quiere decir precisamente que todas las mujeres postuladas ganen, pero sí fue lo que nos permitió llegar a un Congreso paritario. Pero de verdad que son muchas reformas electorales específicamente en este tema, y
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como decía, han ido tratando de esquivar las cuestiones que los propios partidos políticos provocan para que las mujeres no lleguemos a los puestos. Okay. Entonces, también hay que ver como empuje desde lo social todavía, de que dice que las mujeres no pertenecemos al ámbito público, y entonces, pues sí vamos a postular mujeres, pero para después darle la vuelta y que acabe un hombre ya siendo el que ejerce, ¿no? Y el caso de Evelyn es pues uno muy representativo de que realmente el partido político con más presencia en el estado de Guerrero quería que Félix Salgado Macedonio fuera el candidato a gobernador, y que era muy seguro que ganara la elección, pero en realidad ante ciertas problemáticas pusieron a su hija, ¿no? Entonces, como que era el camino perfecto porque pongo a una mujer. Al parecer estoy como a favor de la inclusión y de la representación de las mujeres, pero detrás tengo a un hombre que es el que está empujando las decisiones. Entonces también es este juego que los partidos políticos crean cuando se trata de la representación de las mujeres, y que es mucho lo que las candidatas están como peleando en este momento, ¿no? Porque Xóchitl dice mucho de Claudia, a mí no me va a mandar un hombre, porque se cree que detrás de Claudia está el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, también esta cuestión de que las mujeres parecería que estamos paternalizadas, no tomamos decisiones propias, no ejercemos completamente el cargo, y que siempre hay alguien como detrás de nosotras mandándonos. Que no hay una autonomía. Exactamente, sí, como si nos faltara cierta capacidad para tomar decisiones. Y eso es lo que dejan de ver los partidos políticos con tantas triquiñuelas que le han dado a la ley para que las mujeres al final no estemos ejerciendo los puestos que nos corresponden por reforma constitucional, porque la ley lo indica y porque las sentencias del Tribunal Electoral así lo prescriben. Bueno, todavía falta muchísimo camino por andar. Así es. Pero bueno, es un hecho que estamos viviendo un momento histórico donde podremos darnos cuenta todos estos mitos que hay alrededor, mitos o leyendas, vamos a ver, se van a develar. O sea, cuando gane quien gane, vamos a ver en realidad quién es quién, ¿no? Sí, y de que va a haber una presidenta, va a haber una presidenta. Eso sí, y eso yo creo que gane quien gane, creo que nos toca a las mujeres también ser, pues o sea, que haya una reciprocidad y una de verdadera sororidad también a la ganadora, y no meternos en estos ataques, ¿no? Donde a veces estamos también devaluando a la mujer y estamos replicando muchos patrones del sistema patriarcal que tanto daño nos han hecho, ¿no? Y yo agregaría también hacer una exigencia desde que si están ocupando esta posición de ser mujeres para postularse a la presidencia, también las mujeres entonces les exijamos correspondernos en la lucha. Así es. Que de alguna forma, porque es imposible que ellas no hayan sido afectadas por el patriarcado, no, que ellas no hayan vivido las discriminaciones que las mujeres solemos vivir en todos los ámbitos. Entonces también exigirles que una vez en la posición de presidenta no traicionen a las causas de las mujeres. Eso me parece muy importante, porque es muy fácil ver ciertas personas que llegan a ciertos puestos y que vienen de grupos marginados, que parecería que traicionan ese origen, ¿no? Entonces es importante que las mujeres les exijamos a las candidatas hoy y a la presidenta mañana no traicionar la lucha de las mujeres. Y además, vienen ellas mismas de causas sociales, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum fue una luchadora social, o sea, incluso del movimiento del 68, y participó en estas luchas juveniles y todo esto, y pues también los orígenes de Xóchitl, o sea, son mujeres que traen causas. Sí, realmente creo que una mujer en el espacio público es imposible que haya llegado ahí sin luchar previamente. Eso es como muy importante subrayarlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, a ver, entremos a estas agendas. Pues parece que las candidatas y el candidato se enfocan mucho en lo más visible, que es el feminicidio.
Entonces los tres tienen propuestas sobre feminicidio, pero en un aspecto legal, como de vamos a hacer el feminicidio, vamos a tipificar el feminicidio de forma nacional, vamos a hacer que ya no haya casos de impunidad de feminicidio, vamos a atender las denuncias. Por ejemplo, Xochitl Gálvez dice, vamos a dar una beca económica y educativa a los hijos de las víctimas de feminicidio. Y este es una cuestión que nos deja ver el desconocimiento que tienen las candidatas y el candidato sobre la violencia feminicida en México. El fondo, la raíz de todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que están haciendo es ignorar que realmente el feminicidio es la cúspide de una serie de violencias que una mujer vive y que son perfectamente identificables y sobre todo que se pueden evitar si las autoridades a lo largo del camino de la violencia identificaran en dónde pueden intervenir o bien le hicieran caso a las mujeres cuando vamos a denunciar ciertos tipos de violencia. Exacto. Entonces, cuando pretenden dar soluciones hacia el feminicidio, quiere decir que no están pensando en soluciones estructurales, pero hacia atrás. O sea, ¿qué hacer para no llegar al feminicidio? ¿Qué hacer para no solucionar que una mujer ya fue asesinada? Sí. Y cómo vamos a, sobre todo, atender la impunidad con la que se vive la violencia en contra de las mujeres. Porque hay algo muy claro antes de llegar al feminicidio. Cuando una mujer pone una denuncia, digamos, hacia su pareja, por ejemplo. Violencia familiar. Ajá. Por violencia familiar, por violencia física, por violencia sexual. Las autoridades conocen al culpable, conocen sus datos, conocen sus familiares, conocen a sus amigos. O sea, de alguna forma se pueden como llenar de esta información para hacer una investigación y capturar al culpable. No es lo mismo que si yo voy y denuncio que en el metro me robaron mi celular. No, pues sí, pudo haber sido cualquiera. Entonces, ahí es donde no están haciendo su trabajo las autoridades y ninguna de las candidatas ni el candidato están proponiendo qué hacer con la impunidad. Qué hacer con la impunidad que se vive en los ministerios públicos a ese nivel, la falta de investigación, ¿no? Las carpetas mal formadas que al final dejan libre a los culpables. La revictimización. La revictimización por parte de las autoridades, ¿no? O sea, no queremos que le den becas a los hijos y a las hijas de las mujeres víctimas de feminicidio. Queremos que no haya feminicidios, ¿no? Y para eso se necesita una idea muy completa e integral de las violencias que vivimos las mujeres en México y que no se van a solucionar regulando o reformando la ley o poniendo, como es el caso de Claudia Sheinbaum, que propone abogadas rosas en todos los ministerios públicos, ¿no? De nada sirve que yo tenga una abogada para que me ayude a denunciar si el que tiene que recibir mi denuncia no va a investigar o no va a armar una carpeta de investigación correctamente para que el culpable pueda quedar en la cárcel. Es una cadena, es un eslabón, que si hay un eslabón ahí roto, ya. Y del primer debate, Claudia Sheinbaum hizo unas declaraciones como pues medio problemáticas respecto a los refugios para mujeres víctimas de violencia que se eliminaron. Que se eliminaron en este sexenio, ¿no? Y entonces ella decía, es que no se tiene que ir la mujer de su casa, sino que se tiene que ir el violentador. Eso otra vez es ignorar las problemáticas en general. O sea, una mujer que es víctima de feminicidio o una mujer que está siendo víctima de violencia es una mujer desempoderada. No tiene redes de apoyo, seguramente ya no tiene amigas, ya no tiene relaciones familiares muy cercanas, porque los violentadores te alejan. Te aíslan, sí. Te aíslan, exacto. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a una mujer víctima de violencia que ya decidió dejar a su violentador? Y la respuesta de la autoridad es que el violentador se salga. ¿Cómo vamos a proteger la vida de esa mujer? Sí. ¿Cómo vamos a hacer que esa mujer, con todo lo que tiene detrás
y todo lo desempoderada que está, salga y busque un trabajo que le permita mantener a sus hijos y mantenerse ella misma y aparte defenderse de un violentador que seguramente la violentó por años, ¿no? Entonces, otra vez demuestran que están viendo solamente la punta del iceberg de la violencia en contra de las mujeres, que es el feminicidio, y no todas las causas estructurales que existen alrededor de las violencias que vivimos las mujeres. Son causas estructurales, causas institucionales y causas sociales que nos siguen en una ola de gran violencia y que al parecer las candidatas y el candidato no están viendo, están tratando de solucionar. Es tapar el sol con un dedo. Exactamente, problemas evitables, pero ninguno está proponiendo cómo vamos a atacar la violencia de tal forma que no haya feminicidios. Sí. Ese es como una cuestión muy de la política mexicana, ¿no? De proponer modificaciones a leyes, proponer modificaciones constitucionales y creer que con eso va a bastar. Nuestro problema como sociedad y en el aspecto jurídico no está en la reforma de leyes. Reformamos leyes y reformamos la Constitución al por mayor. Está en la aplicación de las mismas y en la falta de capacitación de las autoridades para ser sensibles ante la violencia y ante que tienen que hacer su trabajo. Ahí está el problema. El problema está en los ministerios públicos que no están haciendo su chamba como deben hacerla. Es muy delicado porque además vivimos en un país en que cada día se normaliza más ver violencias extremas impresionantes, ¿no? A todos los niveles. Y ver los números subir, ¿no? O sea, y ver los números, ya acostumbrarnos, al ¿no? día, A eso. 9 feminicidios al día, 11 feminicidios al día. Entonces, si hablamos de feminicidios, quiere decir que tenemos tipificado el delito. Sí. Y que el problema no es la falta del delito, no, tenemos el delito. Está identificado, sí. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que se llegue a eso? Que se llegue a mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Esa es una de las cosas que más me llama la atención de las propuestas de las candidatas y el candidato. Creo que la segunda ola de propuestas es el Sistema Nacional de Cuidados. Recordemos también que en este sexenio desaparecieron las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. ¿Qué pasa cuando desaparecemos estos lugares donde las mujeres podemos dejar a nuestros hijos? Hay varias realidades. Las mujeres seguimos ganando menos dinero. Entonces, si yo gano mucho menos dinero y tengo que ahora que mi marido y tengo que pagarle a una persona para que cuide a mis hijos, pues seguramente el sueldo que yo tengo se va a ir al pago de esa tercera persona. Sí. ¿Qué es lo más fácil de hacer? Que yo salga del mercado laboral para hacer las labores de cuidado. Las labores de cuidado en México, en el mundo, pero en México, son vistas como trabajo de mujeres. Sí. Los hijos, los enfermos, adultos mayores, gente con discapacidad. Así es, siempre se espera que las mujeres cuidemos a esas personas. Sin una remuneración. Y sin ninguna remuneración, exacto. Es como el trabajo, parecería que es el trabajo natural de las mujeres. Ya se da por sentado, hecho. Claro. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, que las mujeres salgamos del ámbito laboral. Cuando se tomó en este sexenio la decisión de desaparecer escuelas de tiempo completo e instancias infantiles y hacer una transferencia directa de dinero hacia las familias, eso nos trae varios problemas. Eso no soluciona que las mujeres no podamos salir a trabajar por cuidar a nuestros hijos o a nuestros parientes o a nuestros viejitos, y eso no atiende ciertas problemáticas como la doble jornada muchas veces o quién cuida al cuidador, ¿no? O sea, y como decía, directamente afecta el hecho de que una mujer pueda o no permanecer en el ámbito laboral. Entonces, estas decisiones que parecían trataban de beneficiar realmente a quien afectaban directamente eran las mujeres trabajadoras. Realmente fue un retroceso. Totalmente. Esas medidas fueron un retroceso. Entonces, ahora se habla de un sistema de cuidados, un sistema nacional de cuidados. ¿Quién lo desarrolla un poquito mejor? Movimiento Ciudadano. Ok, o sea, digamos que el DIF viene siendo la propuesta que se
transforme en un sistema integral de cuidados? Sí, ¿O un poco? Claudia Sheinbaum propone Sí, esto. sí. Sin embargo, sí hay que ver que el DIF, que es un sistema de atención para infancias, así está en la Ley General de Derechos de Derechos de Niñas, Niños y A Adolescentes. pesar de que es un sistema de desarrollo integral de la familia. Así es, hay como la cuestión federal y las cuestiones locales, o sea, es un sistema que en la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes se plantea así como un sistema que en alguna forma se hace integral, pero que tienen funciones diferenciadas. Entonces, Claudia Sheinbaum propone convertir estos DIFs, porque es un DIF federal y además los DIFs locales, pero no dice cómo cómo estos DIFs se propondrían o se convertirían, perdón, en un sistema nacional de cuidados. Okay. ¿No? Porque lo que sí necesitamos es quién va a cuidar a nuestros hijos, quién va a cuidar a nuestros ancianos y quién va a cuidar a nuestros enfermos, para que las mujeres dejemos esa esclavitud de hacer las labores de cuidado sin ninguna remuneración y prestaciones. Exactamente. Y con jornadas dobles. Así es. Es un trabajo extenuante, es un trabajo que además lleva a muchas mujeres a estados también de indefensión, de estrés crónico. Sí, por supuesto. No, de enfermedades, de depresión. Sí, esta cuestión de quién cuida al cuidador. Okay. Nadie está cuidando al cuidador. Sí. Y hacer una transferencia directa de recursos no implica que alguien me va a cuidar a mí como cuidadora. Sí implica que estoy teniendo cierto recurso mensual que ni siquiera se tienen datos si verdaderamente se aplican al cuidado de niñas y niños, que era como el principal objetivo. Eso nos deja fuera personas con discapacidad o personas de la tercera edad que también necesiten cuidados. Entonces es un sistema como muy enfocado, el actual, solamente en niñas y niños. Sí. Bueno, Claudia Sheinbaum, como tú decías, propone esta cuestión de que el DIF se convierta en un sistema nacional de cuidados. Movimiento Ciudadano sí lo tiene un poquito más desarrollado, quiere involucrar a la sociedad civil, habla de varias instituciones que se tendrían que interrelacionar para poder hacer un sistema nacional de cuidados. Como un sistema transversal, ¿no? Exactamente. Donde toque a varios organismos, como la Secretaría de Salud, como a lo mejor la CEP, a lo mejor el SAT, donde vaya muchas autoridades formando parte de de estas soluciones y de participación. Y también con un presupuesto que fuera creciendo. Okay. Sin embargo, tampoco dan más detalle acerca de cómo. O sea, ya en el día a día, cómo se va a hacer este Sistema Nacional de Cuidados, aunque sí es el partido que digamos que propone como una cuestión un poquito más aterrizada, digamos. Sí, ahí Patricia Mercado ha hecho una gran labor, ¿no? En tema, y hasta donde entiendo llevan iniciativas de parte de sus comisiones, pero que llevan 3 años ahí también. Sí, desde atoradas. Desde esta legislatura hay varias propuestas por parte del Movimiento Ciudadano, precisamente por parte de Patricia Mercado. Pero que no han prosperado, ¿no? Están detenidas, a lo mejor por temas de presupuestos, por temas, no sé, yo creo que económicos principalmente. No más que de intereses, no sé, quiero pensar. También un falito de voluntad política respecto también a la importancia de los cuidados, de tener un sistema nacional de cuidados. Sí. Y pues finalmente Xóchitl Gálvez propone regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. El seguro popular. Regresar el seguro popular y hacer que era una iniciativa de la Ciudad de México, hacerla nacional, que era Médico en tu Casa. Y tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez proponen una transferencia directa de recursos para mujeres que toda la vida se dedicaron a cuidar, o sea, como una especie de pensión para aquellas mujeres que no tienen una pensión, digamos, laboral por haberse dedicado toda su vida a los cuidados. Sin embargo, eso no soluciona el Sistema Nacional de Cuidados que necesitamos. O sea, es un paliativo. Exactamente. Y ahorita ahí vemos 2 características de todas las propuestas que estamos analizando, que es una meramente legislativa, en el caso del feminicidio,
y de transferencia de recursos en el caso del Sistema Nacional de Cuidados. Okay. ¿No? Tenemos como estas soluciones muy superficiales. En el caso de Xóchitl vendría siendo esta tarjeta que mencionó la mexicana, ¿no? Así es. Que yo cuando la escuché en el debate, que dijo 5,000 pesos a la tarjeta para las mujeres y que no se sientan desprotegidas, etcétera, yo pensé, pues eso no va a resolver el problema. No. Pensé que era de una única vez, 5,000, ya me metí más y al parecer es mensual. Sí, y las están previendo un poquito antes de tener esta pensión universal, que es a partir de los 65 años. Uh-huh. Me parece que es dentro de los 60 a los 64. Ah, ¿en esas edades? En esas edades, pero ahí Xóchitl también tiene esta propuesta de que la pensión universal sea desde los 60 años, entonces no sabemos cómo funcionaría. Una mujer tendría la pensión universal y también la mexicana. O sea, ahí falta aterrizar de dónde saldrían los recursos para tantos programas sociales de transferencia directa. Y a ver, si entiendo bien esta iniciativa de la tarjeta de la mexicana, si es a partir de los 60 años, uh-huh. ¿Sí? Pues tampoco está dando una solución a las mujeres que viven situaciones que son cuidadoras de hijos, de adultos mayores, de gente con discapacidad, etcétera, antes de esas edades. Definitivamente. O sea, ellos ¿qué, no? Sí, definitivamente. Por se ejemplo, quedan en un vacío, sí. Sobre todo porque las políticas van enfocadas a niños y niñas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago con mis papás que son ancianos? ¿Qué hago con un familiar que tiene una discapacidad? Sobre todo pensando en el futuro de México, que es un futuro de viejitos. Sí, en el 2030 ya se prevé que, pues bueno, no recuerdo la cifra. Un buen porcentaje. Pero un buen porcentaje. Creo que 2 de cada 10 ciudadanos van a ser adultos mayores. Así es. O más, quizás sea más. México está envejeciendo. Sí. Y no nos estamos preocupando por quién nos va a cuidar. Uh-huh. ¿No? Entonces, aparte hay una cultura en México de tener hijos para que te cuiden después. Y hoy por hoy la realidad es que muchas personas no están teniendo hijos. No, ya bajó a 1.7 hijos por familia. Y entonces, ¿quién nos va a cuidar? Sí. Entonces, si no pensamos hoy en un sistema nacional de cuidados, es quién nos va a cuidar. ¿Y por qué es importante un sistema nacional de cuidados? O sea, ¿por qué no dejamos simplemente que ahí a ver quién cuida a los niños, a ver quién cuida a los ancianos y que se haga todo el mundo? A ver qué pasa. Ajá, porque entonces, ¿cuál es el punto de vivir en un estado? O sea, ¿cuál es el punto de obedecer las leyes? ¿Cuál es el punto de vivir dentro de una sociedad con autoridades? ¿No? Uh-huh. ¿Qué nos está dando el Estado? Nosotros pagamos impuestos, nosotros nos comportamos como ciudadanos decentes, nosotros no hacemos daño, pero ¿qué nos está dando el Estado? Uh-huh. Y sobre todo en el tema de los niños y niñas, ¿quién está educando o bajo qué circunstancias estamos educando a los ciudadanos del mañana? ¿No? ¿Qué semillas estamos poniendo ahí? Entonces sí es importante tener un sistema nacional de cuidados en donde entren varios factores, en donde se permitan identificar ciertas problemáticas a corta edad para poder tener mejores ciudadanos en el futuro. O sea, sí es importante. Y sí es importante que después de una vida de trabajo, las personas tengamos a dónde acudir para que nos cuiden. El derecho de tener una vejez digna. Y no esperar a que una mujer de nuestra familia nos cuide. Porque aparte, como tú decías, no es trabajo remunerado. Y se hablan de cantidades muy grandes de dinero que podría representar esta como industria de los cuidados, ¿no? Sí, justo estábamos escuchando que equivale, podría ser mayor que la industria manufacturera, si se pudiera contabilizar esas cifras del tamaño de... Entonces, estamos hablando de muchísimos millones de pesos que representa el cuidado, el trabajo no remunerado uh-huh. que hacemos las mujeres, y que es una cuestión de un estereotipo, ¿no? Uh-huh. Siempre las mujeres somos las que cuidamos, y por eso las carreras de las mujeres son las que se afectan principalmente,
Por eso el quitar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo afectó principalmente a las mujeres y las sacó del mercado laboral. Sí. Entonces, sí es muy importante esta cuestión de quién va a cuidar, de quién nos va a cuidar. No es lo mismo, el presidente López Obrador decía que la mejor persona para cuidar a los niños y las niñas eran las abuelitas. No, bueno, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tienen las abuelitas? Sí, ya. Y ¿qué diferencia podría hacer en lugar de tener a los niños con las abuelitas, tener a las niñas y niños en escuelas con gente preparada? Así es. Bien alimentados, que la mamá podría aprendiendo, llegar a recogerlos más tarde después de su jornada laboral, y que los niños ya tenían otras actividades o ya habían hecho la tarea o ya habían comido, en lugar de estar con las abuelitas. Entonces, y aparte, ¿por qué las abuelitas? Sí. Es otra vez esta carga. Yo creo que también ahí puede haber un tema hasta de abusos, ¿no? Que habría que revisar. Claro, y estas transferencias directas hacia las familias con niños y niñas, bueno, ¿en qué se está utilizando ese dinero? ¿Qué es más beneficioso para las niñas y los niños? Estar en guarderías con gente capacitada, estar en escuelas de tiempo completo con gente capacitada, o estar en sus casas al cuidado de quien pueda cuidarlos. Quien pueda, sí. Sí, y aparte ahí también, a ver, si te pones a hacer números, entonces las abuelitas tendrían que cuidar supongamos que las cifras de antes era que más o menos 2 hijos por familia, entonces estaría cuidando a 4 niños. ¿Me explico? A 2 de sus, o sea, 4 nietos. Así es. Entonces eso ya estás hablando de una sobrecarga y de otros factores. Para una persona que posiblemente también necesita cuidados por ser de la tercera edad. Exacto, o sea, entonces esa no es la solución para nada. Entonces podemos ver hasta aquí, bueno, pues las propuestas no están atendiendo cuestiones integrales, no están atendiendo las causas de las problemáticas de las mujeres. Sí, de raíz. Que es la violencia, solamente se enfoca a la violencia feminicida, con propuestas legislativas, con propuestas superficiales, y también con una ignorancia acerca de los elementos que nos llevan a vivir un feminicidio a las mujeres. Y por otro lado, en el Sistema Nacional de Cuidados no queda claro, o sea, parecería que lo están como replicando, sí. Porque es una buena propuesta, pero no tienen un estudio concienzudo o una propuesta clara de cómo se aplicaría esta cuestión del Sistema Nacional de Cuidados, que me parece que son las 2 cuestiones que más afectan la vida de las mujeres. La violencia por un lado, y por el otro lado, el cómo acabar, como decía, con esta esclavitud hacia los cuidados, o con esta carga que tenemos las mujeres hacia los cuidados. Y me parece que el tercer tema en donde no tenemos propuestas es el caso del aborto o la despenalización del aborto, el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Recordemos que en México hay un acceso parcial al aborto, ¿no?, que es hasta las 12 semanas en la mayoría de los casos, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo y en Veracruz. Y por decisiones de la Suprema Corte de Justicia se ha despenalizado el aborto en Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Aguascalientes y Jalisco. Sin embargo, los otros estados, pues no hay una visión clara acerca de qué va a suceder con el aborto, qué va a suceder con las mujeres que están en la cárcel por tener abortos espontáneos, ¿no? Por ejemplo, eso es muy, muy común. Que en algunos estados, cuando tengo un aborto espontáneo y acudo a un hospital por atención médica, los propios médicos me detengan para que acabe en la cárcel. Te criminalizan ya. Exactamente. Entonces... Bueno, acaba de suceder, no recuerdo en qué estado fue, una niña que acaba de ser mamá porque no le permitieron abortar, de 12 años.
Sí, acabo de escucharlo hace un par de semanas. Eso me lleva a la segunda cuestión, donde sí necesitaríamos una reforma legislativa, que es a la Ley General de Salud. Los médicos, por desconocimiento o tal vez por decisión propia, Sí. les prefieren ignorar que las constituciones locales ya prevén un derecho al aborto, o que en los códigos penales está despenalizado el aborto, y dicen, a mí la Ley General de Salud, que es como la ley que me aplica, no me permite realizar abortos. Entonces, muchos médicos se agarran de que la Ley General de Salud no está reformada para no hacer los abortos. Entonces, es una reforma que sí necesitamos, pero en lugar de eso sí salió una reforma a la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un médico que diga, yo no voy a hacer abortos porque atenta contra mi conciencia. Ah, como un tema moral. Exactamente. Okay. Entonces, me parece que ni siquiera Claudia Sheinbaum, que es o la candidata de izquierda, y que tendría que propugnar por una cuestión tan clara que afecta la vida de las mujeres como es el derecho a decidir, tenga una propuesta. El único que en los debates se ha pronunciado un poco. Exactamente. Pero, ha sido Maynes. Pero también digamos que es mucho más fácil pues decir algunas cuestiones sobre un tema muy polémico como es el aborto, cuando vas en tercer lugar en las encuestas, ¿no? Pues sí, ya no tienes nada que perder. Ya no tienes nada que perder, digamos que nadie se va a enojar. Sin embargo, sí es triste ver que nadie levanta la mano o nadie mira de frente hacia una problemática tan importante para las mujeres, que es el decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entendamos esto, en los estados en los que no se permite el aborto, el Estado está diciéndome, me está castigando por ejercer mi sexualidad y me está obligando a ser madre, muchas veces en contra de la voluntad de las mujeres. Entonces es el Estado diciéndonos a las mujeres que no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Así de importante y de trascendental es la despenalización del aborto en los estados que nos hacen falta. Entonces, pues ninguna de las candidatas ha hecho algún comentario al respecto. O sea, entiendo. Es que esto va ligado a tantos temas como de abuso infantil, como el tema en comunidades indígenas y sus costumbres, usos y costumbres, ¿no? De niñas que las están casando, todavía las siguen casando, menores siendo niñas. Sí, y entonces, relacionándolo al Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? El Estado parecería estar completamente en contra de las mujeres, cuando me obligan a tener un hijo o una hija no deseado, donde no me permiten realizarme un aborto, pero además el Estado no tiene, o sea, tiene como un aparato para castigarme o para decirme que no aborte, o castigarme si sí aborto, pero no tiene el segundo paso, no me garantiza que este niño o niña que estoy teniendo obligada pueda garantizarle sus cuidados y una vida pues como se merece o cualquier ser humano. Y hablando de en un país donde el embarazo adolescente o el embarazo infantil es un problema de salud pública, estamos condenando a muchas niñas y adolescentes a seguir en esta esclavitud de los cuidados hacia hijos y hijas no deseados, ¿no? Entonces ahí es la dicotomía, la dualidad de estas decisiones estatales, en donde por un lado el Estado sí está ahí para castigarte, pero no está ahí para darte el acceso a un sistema de cuidados. Qué polémicos temas, porque esto me lleva así ya echando a volar, no es la imaginación porque es una realidad, a otro paso que es regular todo el tema de las adopciones. O sea, ya en caso de cuando hay niños que llegan al mundo y aunque, o sea, no producto de un aborto,
Y dentro de las adopciones yo sé que hay todo un sistema, hay una mafia atrás de las adopciones, donde se dan tráfico de órganos, trata de blancas, pederastas, o sea, es tremendo. Y también una incapacidad también del Estado como para evaluar qué padres son aptos para ser padres adoptivos, porque no cualquiera. Y Sí. no está eso regulado, pero bueno, también viene dentro de, o sea, se abre otra temática, ¿no? Y por eso es tan difícil creer que el DIF se pueda convertir en un sistema nacional de cuidados. Porque el DIF es una institución que ha perdido mucho poder y que no tiene como tanto empuje ni tanta maniobra como se podría pensar, ni la infraestructura para convertirse en un sistema nacional de cuidados. Sí. Entonces, por ejemplo, estas cuestiones de las adopciones son cuestiones relativas al DIF. Sí. Entonces, sí es muy difícil que nos digan que un sistema que está en plena decadencia va a convertirse Está abandonado en el sistema nacional de cuidados que necesitamos. Y eso también es porque, bueno, en este sexenio muchas de las instituciones o de los programas que teníamos que beneficiaban en cierto punto a las mujeres, pues fueron despojados de presupuesto. Entonces también eso es importante verlo. Claudia Sheinbaum nos dice que el feminicidio se redujo en la Ciudad de México en números bárbaros, cuando sabemos que no es verdad, ¿no? Cuando hubo ahí una medición extraña que hizo ver que un poco de números manipulados, eso. Exacto. Y también es algo que nos permite ver el hecho de que sí es importante que las mujeres tomemos la representación de los espacios públicos, pero eso no quiere decir que por ende los problemas de las mujeres van a estar en el espacio público. Y creo que al menos estos tres análisis, el de la violencia, el del Sistema Nacional de Cuidados y la omisión de las propuestas sobre despenalización del aborto y derecho a decidir, lo que nos dejan ver es que no necesariamente el hecho de que las mujeres estemos ahí quiere decir que se va a llevar una agenda feminista o una agenda de las mujeres. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, decir Claudia Sheinbaum y su papel como jefa de gobierno en la Ciudad de México, y a las que nos tocó ver la encapsulación, por ejemplo, en las marchas, o qué decisiones tomó a favor de las mujeres fuera de estos, de las abogadas rosas que hay en cada ministerio público, que realmente no se sabe cómo impactó este programa. No se ha medido todavía. Exactamente, a si eso ayudó a que se disminuya la impunidad tratándose de delitos en contra de las mujeres o de violencia en contra de las mujeres, o si simplemente fue un paliativo de acompañamiento estatal y hasta ahí quedó. No, entonces, bueno, ¿cómo se han referido a las madres buscadoras? O sea, ese desdén hacia las madres buscadoras. Exacto. Es indignante. Totalmente. Sí. Porque estamos hablando de mujeres que simplemente quieren saber en dónde están los cadáveres de sus hijos. Y que alteren las cifras, ¿no? Sí. O sea, que desaparezcan a los desaparecidos. Es tremendo. Es innombrable. Sí, es innombrable, me parece que no hay palabras para el tema de los desaparecidos en México. Es un tema muy doloroso, es un tema que va creciendo y es un tema que tarde o temprano nos va a alcanzar. Las familias de las personas desaparecidas están más cerca de lo que pensamos y es muy fuerte perder a un ser amado, pero no me imagino perder a un ser amado y no saber ni siquiera dónde está, dónde puedes ir a llorar, dónde puedes llevar una flor, porque es completamente contrario a la estructura del ser humano que llevamos siglos enterrando a nuestros muertos. Entonces, es antinatura. Exacto, pues por eso es tan doloroso. Entonces, sí hay que no quiero sonar desesperanzadora respecto al siguiente sexenio, pero sí las mujeres tenemos que estar muy observantes, muy cercanas y muy en un área de exigencia, involucrarnos a la próxima presidenta, porque tenemos que exigir que una presidenta mujer lleve nuestra agenda y que no se haga una réplica donde por ejemplo, de la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, donde al parecer era la primera mujer jefa de gobierno y entonces todo iba a ser muy maravilloso y una de sus primeras acciones fue desaparecer
el grupo de granaderos, pero que en cada marcha veíamos ahí a los granaderos atacando mujeres, ¿no? O un poco quitándole mérito a la lucha feminista, a las marchas del 8M, tratando de disminuir números, tratando de criminalizar a muchas mujeres que vamos a las marchas. Exacto, que estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la consigna, a la exigencia de que el Estado tome parte de la lucha contra las violencias que vivimos, que no nada más es la violencia feminicida, sino sí reiterar que la violencia feminicida es la última violencia que las mujeres podemos vivir, porque del otro lado pues está la muerte. Y son muchas violencias las que estamos viviendo y no hay una propuesta clara de atención integral a estas violencias. No hay un sistema, no hay una propuesta clara de cómo se va a crear un sistema de cuidados, que es una cosa que nos afecta directamente, y no hay una propuesta clara hacia el derecho a decidir de las mujeres. Me parece que son los 3 problemas fundamentales que nos están atacando directamente, nos están perjudicando directamente. Y bueno, podríamos como seguir con muchos problemas. Pero mira, el tiempo ya se nos vino encima, y no sé si tengas algún mensaje final para cerrar. Creo que me pareció un programa bien necesario, muy interesante, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti por invitarme. Y pues invitarlas principalmente a las mujeres a votar, a ejercer su derecho, el derecho a votar libre. Quitémonos este prejuicio que se tiene de que las mujeres le pedimos permiso a nuestros maridos y a nuestros papás para ir a votar, y les preguntamos por quién vamos a votar. Ejerzamos nuestro derecho como ciudadanas completas, no como ciudadanas de segunda, y en esa medida también exijamos a la próxima presidenta que nuestros problemas se atiendan. Totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, más que invitada para venir a hacer después aquí una mesa de análisis de la candidata que haya quedado elegida como nuestra próxima presidenta, y analicemos. Seguramente va a haber muchas cosas que analizar respecto a las primeras, incluso los primeros días, qué decisiones se empiezan a tomar y cómo se empieza a hacer la transición. Va a ser muy interesante. Va a estar súper, súper interesante. Sí. Te agradezco muchísimo. A ti, Viola, muchas gracias. A ti. Y pues nos vamos a despedir con una canción que me encanta, que se llama Guerrera, de Valeria Castro. Si no la han escuchado, por favor, póngale atención. Y habla mucho de estos temas que hoy tocamos. Hasta luego y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Se ha enterado después de 1000 batallas que la vida pasa a un lado, y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera.
primero, que a poquito que empieces nadie te podrá apagar. Y se ha enterado después de 1000 batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en